Descargar Git es muy fácil. Ahora bien, yo en este video debo enseñarte a descargar e instalar Git en Windows y en Linux. No puedo hacerlo en Mac OS todavía, pero el proceso es relativamente similar. La manera de descargar Git es ir a Google y buscar Git descargar. Escoges la primera opción y te redirecciona al sitio web que estás viendo en este momento en pantalla. Ahora bien, este sitio es inteligente y detecta el sistema operativo desde el cual estás accediendo. En este caso yo estoy instalando Git desde Windows. El procedimiento para descargar e instalar Git en Linux es diferente y te lo voy a enseñar ahora. Ahora bien, aquí lo único que hago es darle descargar Git y la página web, el sitio me redirecciona a una página de descarga y la descarga iniciará automáticamente. Cuando termine la descarga se te va a mostrar un archivo muy similar a este. Entonces lo único que haces es darle Enter y esperar a que se abra el asistente de instalación. Le voy a dar clic en sí y el asistente de instalación va a ejecutarse. Como puedes observar ya se ha abierto. Le voy a dar clic en siguiente. Ok, le voy a dar instalar. Debo explicarte algo. Y es que Windows no es un sistema operativo que sea amigable para los programadores. Ahora, Git es una herramienta que sirve para versionar los proyectos. No necesariamente tiene que ser código, pero sí está enfocado a proyectos de computación, a proyectos de sistemas. Entonces, Git nos provee de una herramienta, un simulador de la terminal de Linux. Se llama Git Bash, algo así. Entonces, dicho emulador nos va a facilitar la vida cuando nosotros empecemos a ejecutar los comandos. Así que Git es mucho más eficiente y mucho más rápido, o bueno, mucho más fácil y manipulable de usar a través de la terminal de Linux. La respuesta es sí. Es tanto así que de hecho Git te provee de una herramienta para ejecutar desde tu Windows como si fuera un Linux. En unos minutos que esto termine te lo voy a mostrar. Así que dame unos segundos y ya te lo muestro. Como puedes observar, Git ya se ha instalado correctamente en nuestro sistema operativo Windows. Aquí dice que si quiero ver estas notas, a mí la verdad no me interesa. Me interesa más bien mirar de una vez el Git Bash. Voy a darle en Next. Y se me va a abrir esta pantalla que está aquí. Es la famosa terminal y línea de comandos de Linux, pero está en Windows. Es un sistema emulado de Linux en Windows. Ok, entonces de tal manera que yo le doy ls. Aquí me va a listar los archivos y carpetas en las que estoy parado en mi Poding Working Directory. pwd, vamos a ver en dónde estoy, en C users usuario. Ahora bien, te lo digo de nuevo. No es para tener más reproducciones en mi canal, no, lo que pasa es que Git es mucho más manipulable si tú sabes la terminal y línea de comandos. Si no, te recomiendo que hagas el curso de terminal y línea de comandos que tengo en mi canal y que debe de estar apareciendo en este instante en el rincón superior derecho, ¿ok? La manera de saber si Git quedó correctamente instalado es con el siguiente comando, git --version, así. Dar Enter y ahí nos dice la versión de Git que tenemos instalado. Git versión 2.26.2. Ok, felicitaciones, ya tienes Git instalado en tu Windows. Pero debemos de hacer unas configuraciones previas antes de empezar el trabajo. Así que para ello ya me he tomado la tarea de adelantar los comandos que debemos de ingresar. Por ejemplo dice: lo primero que deberás hacer cuando instales Git es establecer tu nombre de usuario y dirección de correo electrónico. Esto es importante porque los commits de Git usan esta información y es introducida de manera inmutable en los commits que envías. Ahora, cada vez que tú envías un commit, tu nombre y tu correo van a ser enviados con dicho commit y no hay poder humano que los cambie. Eso es lo que está queriendo decirnos en este pedazo, en este párrafo. Así que lo que yo voy a hacer es copiar esto. Vamos a ver. Y voy a pegarlos aquí. Voy a limpiar la pantalla y voy a pegarlos aquí. Pero obviamente mi nombre no es John Doe. Mi nombre es Diego Bastidas. Perfecto.
Ya Git sabe que yo me llamo Diego Bastidas. Git config --global user.name. Ahora me dice que es el mismo comando y le pongo email. Y como puedes observar, aquí está email. Pero ya según la documentación, vamos a ver si no explota. Según la documentación va sin comillas, así que yo voy a poner mi correo. Le voy a dar enter. Y listo. En este momento Git sabe quién soy y cuál es mi email. Ahora bien, el proceso no termina aquí. Bueno, para Windows sí termina aquí, pero si tú eres usuario Linux, entonces la manera o el proceso de instalación es un poquito diferente. Entonces te invito a que te quedes 2 segundos más, ya te lo explico. La manera de instalar Git en Linux es un poquito diferente. Lo único que debes saber es de dónde proviene tu sistema operativo. La gran realidad es que la gran mayoría de ustedes va a tener Ubuntu. Si tú no tienes Ubuntu es porque ya sabes mucho de Linux y no necesitas otra explicación. Pero entonces, dependiendo de qué sistema operativo estés utilizando, va a variar el comando de instalación en uno u otro. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es mostrarte, por ejemplo, para los usuarios de Ubuntu, el comando para instalar es sudo apt get install. Para CentOS es con yum, para Fedora con yum también, pero el comando cambia aquí por git core y así sucesivamente. Ahora, para instalar algo en Git, lo primero que vamos a hacer es sudo apt get install y le vamos a dar un update porque esto me actualiza la lista de paquetes que tengo en el sistema. Él me va a pedir una contraseña, yo le voy a poner mi contraseña. Ok, me equivoqué en algo. Ok, es aquí, me equivoqué en este simple comando. Esto va separado y este va junto. Y como puedes observar, ya todos los paquetes han sido actualizados. Y el último es upgrade. Y listo. Una vez que ya tengo estos dos comandos ejecutados en tu computador, muy seguramente van a haber muchas más líneas y mucho otro contenido. Pero el mío, como lo mantengo actualizando, pues entonces él va a variar mucho. Entonces le voy a dar copiar y le voy a dar pegar aquí. Una vez que yo tengo esto, pues ya va a iniciar la instalación de Git. Ok, Git ya está en su versión más reciente. Cuando tú estés instalando el tuyo, te va a aparecer un resultado muy diferente a este. Y ahora lo único que debemos hacer es nuevamente, aquí desde registrar el nombre y el email tal cual como lo hicimos en Windows. Yo no lo voy a hacer ahora porque ya lo tengo registrado y configurado. Pero tú allá en tu Linux hazlo para poder acceder y para poder configurar correctamente tu Git. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho. Por favor, comparte este video, sígueme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.